Hola, Dios les bendiga a todos. Estamos una vez más en el programa de Mujer a Mujer. Gloria a Dios en este tiempo y a todos los que nos están viendo y están en sintonía. Les saludamos y les hacemos parte de este programa, que es también su programa, donde podrás hablar, compartir, escribirnos en los comentarios y, ¿por qué no, también decirnos qué tema quisiera que nosotros tocáramos en este tiempo? Así que hoy continuamos con algo importantísimo, que es el maltrato familiar en estos tiempos de pandemia, diría yo. En todos los tiempos siempre se ha presentado, pero más en estos tiempos se ha venido incrementando esta circunstancia. Creo que para muchos de los que estamos viendo en este momento nos hemos dado de cuenta que han habido un montón de cambios, y esos cambios también han llevado a que nuestro trabajo sea desde los hogares para algunos, pero para otros normalmente continúan ahí trabajando y laborando en el lugar donde Dios los ha colocado. Hoy tenemos una vez más invitados a dos personas, al pastor, a la pastora Luz Marina, que está aquí, y el profeta Fernando Corredor. Y damos gracias a Dios por sus vidas, amigos, de verdad. Y Dios ha puesto en este tiempo, en esta mesa, para que todos podamos transcurrir este tiempo, esta programación, y decirles que podamos aprender hoy de cada uno de ellos, que van a darnos unas explicaciones, y ustedes enviar las preguntas respectivas por comentarios. No le dé pena, hable, pregunte, porque para eso estamos en este momento. Así que quedamos una vez más, y antes de dar este inicio, no nos podemos olvidar de algo. Vamos a orar y vamos a colocar este tiempo en las manos de Dios. Padre, en esta hora nos colocamos de acuerdo todos juntos, unánimes, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú tomes el control de cada uno de nosotros, que podamos ser ese instrumento en este tiempo para llegar a donde quiere que tu palabra llegue, para que edifique, para que transforme. Te lo pedimos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, quedamos aquí atentos una vez más. Tenemos hoy con nosotros el profeta Fernando Corredor. Queremos que igual nos salude allí donde usted está, profeta. Y la pastora Luz igualmente estaría también dando su inicio, donde está, y nos salude a todos. Un gusto. Dale, tratamos primero. Dale, no interesa. Por favor, pastora Luz, inicie usted. Un gusto, pastora. Gracias por la invitación a tu programa de Mujer a Mujer. Aquí estamos pues para apoyarte, para hablar un poquito del tema del maltrato en el hogar. De veras que gracias por la invitación, gracias por el compartir contigo, con el abogado, colega y pastor también, profeta, que está allí para compartir con nosotros. Bienvenidos todos, bienvenida a tu audiencia, y bueno, que sea el Señor tomando control de este tiempo, de lo que vamos a hablar y de las cosas que vamos a impartir a través del conocimiento que tenemos del tema. Bueno, hola a todos, Dios les bendice. Buenas. Muchas gracias por la oportunidad de permitirnos estar acá conectados en su programa de Mujer a Mujer. Esperamos sea un tiempo especial, un tiempo en el que usted en su casa esté muy hiperactivo, interactuando con nosotros, y todas las preguntas estaremos prestos y dispuestos a responderles de manera oportuna desde la óptica de cada uno de nosotros, en nuestros desempeños laborales, en nuestros desempeños profesionales. Esperamos poder aportar algo, un granito de arena a toda esta problemática que precisamente en estas épocas especiales para muchos empiezan a incrementarse un poco más. Es totalmente cierto, estamos en eso de acuerdo. Bueno, mi pastora Luz, queremos ahora iniciar en este momento lo que Dios ha puesto en su corazón y que tiene para hablarnos en esta hora, pastora.
Ok, gracias. Bueno, hablando un poquito, cuando me hablaste y me dijiste que íbamos a debatir un poquito, a exponer un poquito el conocimiento en cuanto a ese maltrato en el hogar, que es hoy bien conocido también como esa violencia doméstica o violencia contra la pareja, violencia intrafamiliar, es como ese patrón de conducta que es utilizado en cualquier relación para obtener o mantener el control sobre la pareja, sobre la otra persona. Bien cierto lo que tú decías, que ahorita con el tema de pandemia, quizás también está resultando un poco difícil el interactuar las familias completas en casa, ¿no? Yo creo que en este tiempo el rol en donde la mujer ha tenido que salir también a laborar, el hombre también, pero en este momento de pandemia todos se encuentran en casa, padre, madre, hijo, también a veces se crean un poquito de roces, de conflicto, pero yo creo que el maltrato, yo creo que el tema como tal que queremos abordar es esa violencia intrafamiliar va mucho más allá, en ese maltrato no solamente físico, es también ese maltrato sexual, es maltrato emocional, es maltrato psicológico, también hay maltrato económico que influye sobre la otra persona en cuanto a las relaciones ya de pareja hombre-mujer. Y cuando se amenaza de esta manera con esta clase de maltrato, incluye también unos comportamientos, ¿verdad? Que atemorizan, que aterroriza, que manipula, que daña, que humilla y que lesiona a la otra persona. Entonces, cualquier persona dentro del hogar, dentro de la familia, puede en algún momento llegar a sufrir de maltrato, de violencia que puede darse sin importar, porque de verdad que hoy en día, mira, el maltrato y la violencia en las familias no tiene edad, no tiene raza, no tiene religión, no tiene sexo, no tiene clase social ni género. El maltrato se produce por mucho tipo de razones, mujeres a veces casadas, mujeres a veces solteras, pero en relación de noviazgo que también se sufre maltrato. Y no solamente la mujer, también el hombre puede ser en algún momento víctima de maltrato, porque a veces pensamos que solamente las mujeres y a veces también los hombres se puede presentar, aunque no es, digamos, tan común uno escuchar que hombres sean maltratados, pero puede suceder. De pronto más a las mujeres y en este tiempo donde vemos con mayor volumen, no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, el tema del feminicidio, ¿verdad? Y de la manera como se maltrata, como se discrimina a la mujer. Entonces yo creo que pues bien importante todo lo que tenemos para debatir y el tema es bastante amplio. No sé, en cuanto a la directriz que tienes, la manera de que las personas que quizás estén escuchando hoy, el cómo poder nosotras o la persona que esté siendo víctima de maltrato en casa, de pronto poder reconocer que realmente está siendo maltratado, ¿sabes? Porque a veces se dificulta el reconocer que estoy siendo maltratada, reconocer que estamos siendo maltratados, es cuestión de que podamos identificarlo. Y es muy fácil poder identificar estos patrones de conducta que, que te llevan a determinar que realmente estás siendo víctima y estás sufriendo maltrato en casa, como cuando se te ridiculiza, cuando se te burla, se te intimida, se te trata mal con palabras oeces, porque a veces pensamos que únicamente el maltrato es golpes, y te decía al comienzo que también hay maltrato psicológico, no solamente físico, hay también afecta esa parte emocional, también el maltrato en la parte financiera, hay muchas maneras de maltratar, finalmente de manipular a la otra persona. Yo creo que sería bueno, pastora, que usted nos hablara de la que usted nos acabó de hablar, maltrato financiero, para que las personas tuvieran más o menos en cuenta con un ejemplo de cada uno y ellos entendieran, porque como usted acabó de decir, no todo el mundo conoce realmente y cuando ampliamos, cuando abrimos la gama que hay en maltrato, quedamos nosotros como que en shock. Uy, todo eso. Entonces sería muy bueno que ahí usted, bajo su currículo, ¿sí? Como profesional, usted nos hablara realmente un ejemplo de cada uno para que las personas vayan entrando, ¿sí? Ok, bueno, vamos a hablar un poquito de ese maltrato psicológico que a veces se sufre dentro del hogar, dentro de la relación de noviazgo, dentro de la relación de pareja.
constituye precisamente ese maltrato psicológico el hecho de infundir mediante actos de intimidación amenazas contra la otra persona, amenazas de hacerle daño a la pareja, a los hijos, quizás a las mascotas que se tienen en casa, de dañar bienes materiales. El hecho de jugar con los sentimientos de una persona ya es una manera de maltratar psicológicamente. El hecho de obligar a quizás a la pareja que se tiene que aislar de ciertas amistades o de cierta parte en la familia, también eso es una manera de ejercer maltrato psicológico. Cuando nosotros hablamos del maltrato financiero, perdón, o el maltrato económico, el hecho de lograr o intentar lograr que una persona dependa económicamente de la otra, como que no te dejo trabajar, quiero tener el control, porque si yo soy el que doy para la casa y tú estás sujeta económicamente a mí, eso es una manera de maltratar económicamente a tu pareja, de tener ese control absoluto de los recursos económicos y no permitirte a ti que manejes nada, porque es una manera de yo poder controlarte, ¿ves? En cuanto a al maltrato físico, obviamente, por su palabra lo dice, es el hecho de provocar o intentar provocar dolor, golpes, patadas, quizás quemaduras, agarrones, pellizcos. Entonces, digamos que en cuanto a esas formas de maltrato, son como las más visibles, como las más tangibles, la que de pronto uno más escucha cuando se trata de relaciones de pareja. También constituye el abuso sexual, es una forma también de maltrato, el hecho de obligar a mi pareja a participar en tener un acto sexual sin su consentimiento, también es una forma de maltratar sexualmente la pareja. Vivir una relación donde haya abuso sexual, el solo hecho de haber abuso sexual es una manera de maltratar también tu pareja. Entonces, mira cuántas cosas al interior de las relaciones, cuando también se da hostigamiento, porque puede producirse también que de una persona a otra haya hostigamiento, cualquier patrón de comportamiento sin ese propósito legítimo que tenga para acosar, para molestar, para atemorizar, hostigas a la otra persona, también es una forma de maltrato. Entonces, quien esté siendo víctima de todas estas situaciones, es bueno que sepa que no están solas, que no están solos, que hay manera como afrontar, pero también hay que reconocer cuando se tiene un problema. Y ahí a veces es cuando las cosas demoran un poquito el proceso, porque a veces está recibiendo maltrato de alguno de estos tipos de maltrato y hasta lo justifica, porque a veces mira que es tremendo quien sufre, quien es víctima de estas situaciones, a veces tiende a justificar esa situación y uno dice, pero ¿cómo se aguanta? ¿Pero cómo justifica? Pero sucede, ¿sabes? A veces el mismo temor donde la otra persona te ha llevado, a veces un amor que realmente no lo es, porque el amor, si vamos un poquito ya al otro lado, que es la luz de la escritura, benigno, es paciente, es misericordioso, no va a lastimar a la persona que ama. Entonces no podemos justificar estas clases de maltrato. Yo creo que es el momento de poder levantar la voz y decirle a aquellas personas o a aquellas mujeres específicamente que estén siendo víctimas de maltrato, que hay maneras, que hay líneas de atención, donde si estás sufriendo y eres víctima de maltrato, primero tienes que reconocer realmente que estás siendo maltratada, que estás teniendo un problema en casa y que necesitas ayuda, que no estás solo, que no estás sola y que hay ahorita muchas maneras como poder denunciar a tu agresor y no ser víctima de todas estas situaciones horribles que se ven al interior de la familia. Así es realmente esto va para todos, porque se nos olvida realmente que como seres humanos estamos así, ¿no? Caminando de esa manera imperfecta y más cuando no hay un principio realmente establecido de lo que Dios trae para que nosotros cubramos lo que Él quiere, ¿no? El amor al prójimo como a nosotros mismos. Y en este punto de vista, profeta Fernando está con nosotros hoy y él más que todo, gracias a Dios, aparte de su área y su currículo como profesional, abogado y también ahí en la parte de la policía, queremos que nos cuente realmente todos estos hechos de lo que estamos tratando de llevar a las personas, ¿sí? De llegarles a ellos en estos tiempos de pandemia. ¿Cómo ha sido realmente?
Bueno, empecemos por un principio que le impone una cierta lógica a la ley. Y de hecho, por esto fue creada la ley. La ley fue creada para regular un comportamiento social en un territorio determinado. Y en este presente año 2020, lo que ya queda, hemos comprobado algo, y es que la sociedad ha devolucionado, no ha evolucionado en realidad, porque en estos periodos que ocurrieron de aislamiento, de cuarentenas absolutas, permanentes, de aislamientos, de que los hijos estuvieron en casa, de que esposo y esposa estuvieron en teletrabajo. Es muy triste decirles a los televidentes que los casos fueron incrementados, que se incrementaron los casos de violencia intrafamiliar. Vemos cómo las personas, en lugar de estar felices porque estaba el seno familiar todo unido, que es uno de los principales problemas que se venían presentando en nuestra sociedad, que eran el abandono de los hijos por parte de los padres, que era una de las principales quejas. Encontrábamos en nuestro trasegar, cuando estuve en el grupo de infancia y adolescencia, veíamos que se presentaban casos en donde los estudiantes se volvían rebeldes, y era precisamente porque no tenían figuras paternas ni maternas. Las figuras de autoridad que tenían en el hogar eran principalmente los abuelos, los tíos, los hermanos, los primos, y en el peor de los casos, los mismos compañeros eran quienes les daban esa figura de autoridad y les decía. Por eso era que la juventud estaba viéndose inmersa en drogadicción de manera muy fácil. Entonces, es como controvertidor este tema, porque venían las quejas por esta parte y esa era la devolución de la sociedad, pero ocurre que papá y mamá se devuelven a la casa con una cuarentena absoluta y pareciera que el seno familiar iba a mejorar, pero en realidad lo que ocurrió fue que el seno familiar empezó a deteriorarse, porque comienzan a presentarse casos de violencia intrafamiliar, el esposo agrediendo a la esposa agrediendo al esposo, y empezaron a ocurrir un incremento de esta problemática social de una manera tremenda, no solo en el área metropolitana de Cúcuta, sino en ciudades principales como Bogotá, Bucaramanga, Cali, Medellín. Se incrementó este tipo de conductas flagrantes. Es por esto que la Seccional de Protección y Servicios Especiales, en representación de la Policía Nacional, generó algunos programas, como fue la Patrulla en Casa. Estas unidades eran unidades que estaban llegando de manera directa al seno familiar a atender estos casos de violencia intrafamiliar, teniendo en cuenta que algunos de los que mayormente se venían presentando en nuestra sociedad actual era en las agresiones físicas. Tengamos en cuenta que hay una normatividad que el legislador colombiano nos ha dejado para nosotros basarnos con unos principios básicos, y nos está definiendo en algunos acápites. Desde el artículo 3 de la ley 1257 dice que existía un daño psicológico. O sea, estamos hablando entre los daños contra la mujer, estamos hablando del esposo hacia la esposa. Existía también el daño o sufrimiento físico, el daño o sufrimiento sexual, y también estaba el daño patrimonial. En esos conceptos estábamos viendo que se estaban presentando en las casas una ausencia total, hablándolo espiritualmente, total de principios espirituales en la casa, de posiciones espirituales en la casa, una ausencia total del conocimiento de la normatividad vigente también, porque las personas acá tenemos, sobre todo en nuestra área metropolitana, un concepto errado del ser papá o ser mamá, o del ser cabeza de familia. El concepto errado es ¿cuál? Yo soy el esposo, yo soy el que mando, y por encima mío no hay nadie. O el caso contrario, yo soy la esposa, soy la que trabajo, soy la que aporto, y a mí nadie me manda, a mí nadie me gobierna. Entonces, ese choque, ese conflicto de identidad
la falta del orden jerárquico establecido por el mismo Dios en su palabra, eso realizó esa incrementación de conflictos. Y esto es algo que no podemos decir, lo estamos viendo en estratos sociales bajos, no, porque se estaba viendo en todos los estratos sociales. Se empezó a observar ese deterioro de la familia, se empezó a observar ese incremento de casos de lesiones personales causadas dentro del seno familiar. Y por esto fue que ustedes veían cuando empezó la pandemia que la Policía de Infancia y Adolescencia implementó estrategias para llegar a los conjuntos residenciales, a los barrios y hacerles actividades lúdico-pedagógicas desde los balcones, ¿sí? Dentro de esto estaba el grupo de prevención y educación ciudadana, el grupo de infancia y adolescencia, iban y hacían bailoterapias inclusive, polirrumbas, en donde las personas podían salir a su balcón, salir un poquito de esa rutina. Muchos le echaban la culpa al encierro, pero no es el encierro, en realidad no es el encierro, es en realidad el valorar a esa persona que tienes a tu lado, hablándolo psicológicamente, hablando Así es. trabajo social, es el aprecio por quien tú tienes en tu casa, tus hijos, tu esposa, tu esposo, y empezó a causarse un degeneramiento total que obligó a que la Policía Nacional tomara cartas en el asunto, articulados con entidades como las comisarías de familia, articulados como entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para hacer caer en cuenta a estas personas en lo que estaban cometiendo, porque realmente eran más altas las estadísticas de casos de violencia intrafamiliar, de lesiones de violencia intrafamiliar, que lo que estaba pasando en realidad en las calles. Se redujo el crimen en las calles, pero se incrementó en las casas. Exacto. Un desorden completamente, como diríamos nosotros en la parte espiritual, y la ausencia de los principios de Dios ahí, ¿no? Ahí como nos comenta aquí el profeta Fernando en la parte de la policía, todo lo que ellos enfrentan, ¿no? A diario, lo que tratan de desarrollar para que las personas puedan vivir y tener algo, armonía, diríamos, en los hogares, ¿no? Y esto es bastante complicado. Tengo una pregunta para que por favor me respondan. Me dicen, ¿qué mecanismos legales, ¿sí? puedo yo realizar ante una demanda, una denuncia, ante ese hecho? De pronto me podría ahí responder la pastora Luz y después Lo el que pasa es profeta que Fernando. cuando identificas que estás siendo víctima de violencia, los mecanismos son muchos. Comienza por no callar. Lo primero que tiene que hacer una persona que sabe que está siendo maltratada psicológicamente, sexualmente, emocionalmente, es hablar. No te puedes quedar callado, no te puedes quedar callada, tienes que hablar, tienes que denunciar a tu agresor. Lo primero que tienes que hacer es ubicar las líneas de atención de tu ciudad, aún en las Naciones Unidas. Mira, este tema de la violencia hoy en día contra la mujer específicamente y la violencia intrafamiliar, ya hay líneas de atención donde tú te puedes acercar, denunciar a tu agresor y se toman las medidas pertinentes que, entre otras cosas, la parte en nuestra legislación colombiana, mira, la parte penal juega un papel muy importante cuando está comprobado que hay lesiones físicas hechas, en este caso, digamos, si se trata de lesiones físicas a una mujer, en el momento en que denuncia a su agresor que está siendo maltratada, entonces te van a llevar a medicina legal, van a mirar la profundidad de las lesiones que han sido realizadas y el agresor puede perfectamente ir a la cárcel. Pero ¿sabes algo? A mí me llama la atención lo que explicaba el profeta ahorita, y es muy cierto lo que él decía, y no saliéndome de contexto un poco con la pregunta, porque la persona que está siendo maltratada sepa, busque las líneas de atención que por lo regular en sus ciudades la Policía Nacional las tiene y el profeta lo sabe, y denuncie. Lo peor que puedes hacer es quedarte callado, quedarte callada. Pero ¿sabes algo que a mí me llama la atención de lo que él decía? De que estar ahorita en casa con el tema de la pandemia y de que, bueno, mando yo y soy yo, pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque aún si miramos desde la escritura, el patriarcado era una organización social
que viene desde tiempos primitivos, donde el mando en la casa recaía de un jefe, recaía de un padre. Aún en las escrituras lo vemos así. Pero ¿sabes algo? Cuando esta pandemia inició, había algo que el Señor hablaba muy fuerte a mi vida, que no tiene nada que ver con la violencia intrafamiliar, sino con el arrepentimiento genuino, pero también las maquinaciones de Satanás en este tiempo para desmentir, para desvirtuar el diseño original de la creación. Es tremendo cómo a través de la violencia y de las diferentes clases de violencia, las mentiras de Satanás entran a hacer caos y traer caos en la familia. Y una de las cosas que comparto aquí, que el Señor me hablaba, es que, mira, si nosotros vamos a las escrituras, a ese diseño original y lo que Dios creó cuando dijo al hombre y a la mujer, enseñorece, fructifique, sojuzgad, fue una actividad que el Señor le mandó a hacer a ambos en el huerto. Cuando hubo el pecado, como que con mayor rudeza vas a tener que trabajar como castigo de lo que había pasado. Entonces mira, aquel castigo hoy en día, cómo está siendo utilizado por Satanás, porque la mujer quizás no era su rol desde el comienzo, pero la situación que, si tú miras la situación económica a nivel mundial, la mujer también se ha capacitado, la mujer también es profesional, sale a trabajar afuera de casa, también aporta para la casa, y de alguna manera ese diseño original de la creación es transversado en este tiempo, que finalmente Satanás quiere siempre como desvirtuar todo aquello que el Señor hizo desde el comienzo. Entonces fíjate que hoy en día las mujeres salen a trabajar, y no está mal, no tengo nada, porque somos mujeres profesionales que también estamos llamadas a producir, pero no se nos puede olvidar, de todas maneras, dentro de la relación de pareja, el rol del hombre y el rol de la mujer en el matrimonio. Son cosas bien importantes. Exacto, pastora. Es verdad. El no entender el rol que Dios nos entregó y el también mantenernos como muy firmes, que respetamos todas las religiones, pero realmente lo que Dios envía no es una religión, ¿no? Y se nos olvida porque ya está establecido, y creo que es una de las constituciones más amplias, es la Biblia. Si la lleváramos de pe a pa, la cumpliéramos, déjeme que todo esto se evitaría. Y verdad que, profeta, pues queremos conocer esas líneas de atención, y también el punto de vista como profeta y pastor que Dios lo ha puesto, porque creo que todos estamos hoy, en este momento, queremos saber esas líneas de atención, y también queremos recibir, para finalizar, con algo que llegue al corazón, al espíritu, y nos rompa esas estructuras que a veces pensamos que es una religión, que realmente lo que tenemos que profesar para ser mejores personas. Bueno, muy bien. Vamos a tener en cuenta lo siguiente. Hay unas rutas de atención establecidas en estos casos, para que las personas las identifiquen, las sigan y tengan una perfecta atención en caso de. Lo que decía la pastora y doctora es muy importante que usted lo sepa. Entienda que usted no está solo, que hay unas autoridades que tienen una responsabilidad, que tenemos unas obligaciones con respecto a este tipo de casos, que son la Policía de Infancia y Adolescencia, que es el primer peldaño de atención en casos de violencia intrafamiliar. En su defecto, están también los policías del cuadrante. Entendamos algo, estamos ante una conducta punible. Eso quiere decir que estamos ante un delito. La violencia intrafamiliar es considerada un delito, por eso hay una norma especial que habla sobre este delito. Está la ley 1257, hay más normatividades acerca de esto, y está entregándole una protección especial a las mujeres, en el caso de la violencia de género, a las mujeres, a las niñas también, dentro del seno familiar, y también habla sobre la violencia intrafamiliar. ¿Qué es violencia intrafamiliar? ¿En qué casos usted está siendo víctima de violencia intrafamiliar? Identifíquelo muy fácil. Violencia económica, cuando no puedes administrar tus recursos. Violencia física, cuando ya estás al borde de los golpes, así sean evidentes dentro de tu cuerpo. Cuando tú estás recibiendo también violencia verbal, ese es un tipo de violencia también.
violencia psicológica, cuando te están presionando, cuando te están acosando, cuando te están molestando. Esos son unos tipos de violencia que son los más destacados, ¿verdad? Entonces, cuando te ves inmerso dentro de estas conductas, ¿qué es lo primero que puedes hacer? Si no tienes el número de contacto del policía del cuadrante de tu sector, puedes llamar al número de Policía Infancia y Adolescencia. Actualmente hay una línea que está para esto, que es la línea 320-889-0319. 320-889-0319. Ahí usted se puede comunicar y hay una patrulla de infancia y adolescencia las 24 horas. Ellos se articulan con una patrulla que se llama Patrulla en Casa, dentro de un programa institucional que no solo lo tiene la Policía Nacional, sino que también lo tiene el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y ellos están prestos para atender en su obligación este tipo de requerimientos. Hay unas líneas también a nivel nacional, como la ELA 141, en donde se pueden reportar también este tipo de casos en la actualidad, para que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar despliegue también este tipo de casos. Tenemos una línea también que es para la violencia intrafamiliar, 155. 155. Se crea un expediente, se envía y se tiene que conocer en conjunto Policía, Infancia y Adolescencia y también Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y en su defecto las comisarías de familia. Entonces, usted no está sola, no está solo, porque se están presentando estos casos, como lo decíamos al comienzo, también con hombres que son víctimas de violencia también intrafamiliar, están subyugados, también están sometidos, y no lo denuncian porque qué dirán, el qué dirán, y por eso no lo denuncian. Pero también usted puede hacerlo en la comisaría de familia. Usted también tiene una protección especial, hágalo. 155 la línea, 320-889-0319. Y hablándolo espiritualmente, les digo algo con todo respeto: somos una institución instaurada por Dios, la familia, el esposo y la esposa, un solo cuerpo, una sola carne. Y dice más adelante, jamás, jamás usted podrá denigrar de su propia carne. O sea, el esposo no hable mal de la esposa no hable mal del esposo, porque son uno solo, un solo cuerpo, una sola carne. Y el fruto de esa unión son sus hijos, son los logros que ustedes han tenido como familia, son sus metas, son sus propósitos. Si usted no tiene propósitos, no tiene metas. Si usted no tiene metas, no ha soñado. Si usted no ha soñado, no tiene comunicación con el Padre Celestial. Entonces yo lo quiero invitar en esta tarde a que usted entienda que tenemos protección en la tierra como en el cielo. Coloca esa trenza fuerte que dice la palabra, el esposo, la esposa y Dios. Es una soga triple irrompible. Nada la puede desbaratar. Mételo en tus asuntos al 100% y verás cómo tus problemas en la casa van a empezar a huir de ti. Salmo 60:12 dice que en Dios haremos grandes proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Él ahuyentará a nuestros enemigos. Aprendamos a dar el primer lugar a Dios en nuestra casa. Si vas a comer, si vas a desayunar, si vas a cenar, bendice tus alimentos en familia. Llama a tu esposa, llama a tus hijos y reúnete con ellos a tomar los alimentos. Por ahí se comienza. Ten diálogo con ellos. Siéntate con ellos y ora. Si no sabes orar, reza. Si no sabes rezar, haz algo que le agrade a Dios. 2 o 3 reuniones en su nombre, ahí está Él. Te lo garantizo. Soy testigo fiel de eso. Muchas gracias. Gloria a Dios. Es así, amados, los que nos están escuchando en esta hora, ya pudieron darse de cuenta. Continuamos, agradecemos a Dios por la vida del profeta Fernando y de la pastora, de verdad. Pastora Luz, qué bendición haberlos tenido en esta mesa. Creo que no es la última vez que los tengamos, pero sí, gracias por sacar un espacio de su tiempo. Y a todos ustedes que nos están escuchando, realmente les bendecimos en esta hora, y hasta una próxima nos veremos. Bendiciones.